Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando Ando. Estaremos hablando hoy con Marc Cortés, socio y director general de Roca Salvatella, empresa de servicios orientada a la aceleración del crecimiento de compañías a través de la consultoría estratégica. Vamos a trabajar y vamos hoy a entender el mundo digital, lo que es inteligencia artificial. Estamos con un docente de transformación digital, porque también Marc es profesor de ESADE, tengo entendido, Mark. Y ESADE es una universidad de leyes y también de negocios que queda en Barcelona. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy en Usechando Ando. ¿Qué tal? Muy bien, pues muchas gracias. Muy contento de estar aquí y muchas gracias por invitarme. Mark, la primera pregunta, porque se viene a la mente, porque te escuché en TED Talk, porque me encanta lo que estás haciendo y cómo vas también formando mentes jóvenes que se insertan en este mundo y que tienen que entenderlo con ciertos valores, ¿verdad? Entender la comparación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Hacer esa diferencia para poder adentrarnos en el tema. ¿Qué tal si me ayudas con eso? Sí, a ver, yo diría que esta es fácil, ¿eh? Esta es Ujú. fácil. Al final, la inteligencia artificial siempre será más lista que la inteligencia humana, ¿eh? Y cuando digo lista, me refiero a que la inteligencia artificial, al final, es intentar que las máquinas se comporten, ¿no?, de una forma como se comporta el cerebro humano a la hora de tomar decisiones. La diferencia fundamental es que la inteligencia artificial básicamente lo que hace es, nosotros le damos un campo, un terreno de juego, le Ujú. damos una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, para que nos entendamos todos, usemos el ejemplo del ajedrez, ¿no? La Ujú. inteligencia artificial, la primera gran máquina de inteligencia artificial que aprendió a jugar ajedrez, lo que le decimos es, al ajedrez se juega de esta forma, toma, te doy unas cuantas partidas para que veas cómo se está jugando, y lo que hace la máquina, el algoritmo, en este caso, es aprende viendo cómo se juega, ¿no?, por parte de otras personas, por parte de otros jugadores. Ah, la diferencia es que la inteligencia humana tiene una parte que a día de hoy la inteligencia artificial todavía no tiene. La inteligencia humana tiene la creatividad, ¿no?, la capacidad de poder innovar, de poder crear a partir de la nada, y en cambio la inteligencia artificial a día de hoy esa capacidad no la tiene. Necesita datos de base a partir de los cuales poder crear nuevas cosas, pero no puede crear a partir de la nada. De alguna forma, déjame que lo sintetice en una frase, la inteligencia artificial, a partir de información que tú le das, le haces preguntas y ella te contesta, pero siempre va a necesitar un humano que le haga la pregunta y un humano que escuche la respuesta. Los seres humanos tenemos potencialidad de hacer muchas cosas. No Uh -huh. obstante, a la máquina, cuando tienes 100 cerebros humanos inyectándole desde 100 diferentes potenciales pensadores, información, lo que va a procesar esa máquina y lo que va a dar es mucho más rápido que la capacidad de un ser humano para procesamiento de data. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser más inteligentes estas máquinas? Hay un primer nivel y es las máquinas tienen unos procesadores que lo que hacen es, son mucho más rápidos que los humanos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, una calculadora tiene un procesador dentro que le permite hacer cálculos matemáticos a una velocidad superior a la que lo haríamos cualquier humano por muy inteligente que Ajá, sea, ¿vale? correcto. Pero lo hace, digamos, déjame decirlo así, es una máquina tonta, tonta en el sentido Ujú. de, tú le dices, tienes que sumar 2 más 2 y te dice 4. Cuando el número es mucho más grande, él suma igual, ¿vale? Lo que pasa es que lo hace mucho más deprisa. La inteligencia artificial es un segundo nivel en el que de alguna forma no solo le dices lo que tiene que hacer, sino tiene la capacidad de autoaprender, ¿no?, de una forma mucho más rápida. Pero no puede salirse, por decirlo así, del marco de referencia que tú le has dado. ¿No? Ok, No. Es decir, yo le enseño a jugar al ajedrez y él será mucho más rápido, tendrá la capacidad de aprender en función del movimiento que tú hagas, ¿no? Calculará las millones de posibilidades que hay para hacer el siguiente movimiento y lo ejecutará, ¿no?, para ser mucho más eficiente, pero no podrá inventarse un nuevo juego, porque lo que le ok. estás enseñando es a jugar al ajedrez. Entonces, artificial se refiere a que tiene la capacidad de aprender, pero dentro de un terreno de juego marcado, ¿no? Que es el. Otra cosa es la evolución de esa inteligencia artificial, y ahora te añado un nuevo concepto, ¿no?, que es la Ok, inteligencia cognitiva, que es ok. la inteligencia que es capaz, o que teóricamente será capaz,
de aprender y de crear cosas nuevas a partir de la data que le hayamos dado. Eso a día de hoy es ciencia ficción. Es decir, aquello de que las máquinas van a aprender y a ser capaces de superar al humano, no solo en capacidad de cálculo, sino en velocidad y en creatividad, de forma que nos puedan expulsar del planeta, eso a día de hoy forma parte más de las series de televisión y las películas que de la realidad que tenemos. No tendremos un Terminator viniendo del futuro a avisarnos y a ponernos en alerta de que tenemos que parar. Si hablamos en concepto teórico, y de eso iba el TED Talk que tú decías antes que yo Ajá. hice, en un concepto teórico eso podría pasar. Por ejemplo, si yo programo un algoritmo y el algoritmo que yo programo, le digo, mira, tienes que, con todos los datos que hay en el mundo, ¿no? Con toda la información que tú puedas capturar del mundo, te programo para que de alguna forma evites, ¿no?, que los seres humanos sufran daños, ¿no? En un concepto teórico, y eso es teórico, pero es muy interesante Ok. ese análisis, en un concepto teórico, ese algoritmo podría, lo que hará será determinar, ¿no?, a posibles causas que dañen a la especie humana. Y una de las posibles causas que él pudiera identificar es precisamente el propio ser humano. Como el propio ser humano se destruyen entre ellos, porque hay guerras, Ujú. porque generan hambre o desigualdades en el planeta, pues si elimino el ser humano, eliminaré aquello que le causará daño al ser humano, ¿no? Entonces, Correcto. ese sería llevar Terminator hasta la última. Entonces, eso que a día de hoy tecnológicamente no es posible, pero es una reflexión muy interesante acerca de hacia dónde no deberíamos quizá llevar, ¿no?, la investigación acerca de todos los términos vinculados con inteligencia artificial y cognitiva. Pero estoy hablando me estoy yendo muy lejos, ¿eh? Tecnológicamente no estamos allí ni muchísimo menos. Pero ¿quién determina entonces qué tan lejos vamos a ir? Te da una gran ansiedad no poder estar al día, no Mm. poder aprender las cosas que tienes que aprender. Y los chicos que vienen atrás, aun cuando tienen mucha inteligencia y nacen con esta tecnología, tampoco van a tener la facilidad ni la posibilidad porque es un tema de algoritmos, es un tema de rapidez con los chips y del procesamiento de data. Sí, en el fondo lo que estamos viviendo, ¿no? Hay quien dice, bueno, nosotros estamos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, ¿no? Ajá, Una de las características fundamentales del momento que estamos viviendo, más allá de que efectivamente es mucho más, estamos mucho más tecnológicamente avanzados de lo que hemos estado anteriormente, pero también les pasó a los que pasaron de la primera a la segunda revolución industrial o de la segunda a la tercera, ¿no? Una revolución industrial al final lo que implica es un cambio no solo en la tecnología, sino en la capacidad de adaptación, ¿no?, de los seres humanos a esa tecnología, ¿no? Y eso genera un gran cambio. La diferencia fundamental que estamos viviendo ahora, y por eso nos angustia tanto, ¿no?, y coincido sí, contigo en ese diagnóstico, es porque hay un tema de velocidad. Lo que está ajá, sucediendo ahora no es que tengamos más tecnología, que eso también, pero también pasó en las revoluciones anteriores. La diferencia es que ahora está pasando mucho más rápido. O sea, podemos estar hablando de revoluciones industriales anteriores que tardaron 100, 150 años en suceder y en consolidarse, y ahora estamos hablando de revoluciones industriales, esta cuarta, que en apenas 3, 4, 5 años los cambios son absolutamente bestiales, ¿no? Y ese es y probablemente eso es lo que más nos angustia. Eso y el control sobre ello, ¿no? Lo sí. que nos pasa a los que también tenemos una cierta edad es que como no controlamos, no entendemos esa tecnología, eso nos genera un rechazo natural hacia la tecnología, ¿no? Y si a eso le sumas las series de televisión, las películas y los mensajes apocalípticos, ¿no?, Exacto. de la industria del cine, ¿no?, para vender películas, que está muy bien, ¿no?, Ajá. pero que muchas veces, digamos, están mucho más allá de lo que la tecnología a día de hoy, ¿no? Otra cosa es la reflexión que deberíamos hacer desde una mirada más ética, más filosófica, si quieres, ¿no?, Sí, más desde la moralidad, ¿no?, de quién decide, quién toma decisiones, quién programa esos algoritmos, ¿no? Para mí ese realmente es uno de los debates que a día de hoy le prestamos poca atención y deberíamos prestarle muchísima más atención. sí, hay grandes del mundo tecnológico que, que han dicho que tenemos que ser un poquito más conscientes de los cambios, o sea, personas como Stephen Hawking antes de morir lo dijo, y Elon Musk también, estas personas que están en el tope de la tecnología y están en el desarrollo, dicen, Sí. hay que tomárselo con calma. Yo soy experto en meterme en jardines a veces y decir cosas un poco políticamente poco correctas, ¿no? Pero no sé, está bien que Elon Estamos Musk en un nos... podcast, podemos Vale, sí, no, hacerlo. no, yo no, no, no.
lo voy a hacer igualmente, pero avisaba, ¿no? Digamos, está bien que lo más diga que la inteligencia artificial genera un riesgo, pero lo más tiene una compañía que se llama OpenIA, Open Inteligencia Artificial, donde se está Ajá, encargando de investigar. Digamos, correcto. los vehículos Tesla, parte de su éxito radica en que trabajan a partir de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ah, pero más allá de estos discursos que a veces suceden, yo creo que lo realmente relevante es tomar conciencia de que los algoritmos en sí mismos, ¿no? Generan diferencias a nivel planetario. Y por lo tanto, quien programa ese algoritmo y por lo tanto los valores éticos y morales que tiene, ¿no? Generan. Te voy a poner un ejemplo, que yo creo que para no liarme en una mirada académica, ¿no? Ok. Hay una cosa, por ejemplo, vinculada al mundo de la automoción, que se llama el dilema moral, ¿no? ¿Qué es el dilema Ujú, moral de la automoción? Tú imagínate que vas conduciendo un coche autónomo, ¿no? De estos de Google, que van solos, ujú, que tú vas sentada en tu asiento leyendo un libro, escuchando música o viendo una serie en Netflix y el coche va solo porque funciona con tecnología autónoma, se conecta con sensores, etcétera. Y vas por uno de los puentes de Miami, a 50 metros cruzan 4 niños. Tú vas a 120 kilómetros por hora, que en millas deben ser, pues, no sé, 70, 80 millas, ¿no? Y claro, el coche no tiene tiempo material de frenar, ¿no? Desde donde tú estás hasta los niños que acaban de cruzar, ¿no? Con lo cual, ujú. el coche tiene que tomar una decisión, no tú, porque tú recuerdo que vas leyendo esa revista, o viendo, Sí, tiene que decidir si frena y aunque frene atropellará a los niños y los matará, o si bien da un golpe de volante y se sale de la carretera para no atropellarlos, pero claro, estamos en un puente, eso significa que ujú, tu coche va a caer al vacío y tú vas a morir, ¿no? correcto. Fíjate a la decisión, ¿no? Ujú, ujú. Esa misma decisión, si tú estuvieras conduciendo el coche, deberías tomarla tú, ¿no? Pero en este Sí. caso la va a tomar el algoritmo. Y la pregunta es, ¿qué decisión toma? Ujú. Y la respuesta no es tan evidente, porque la respuesta será No, en función de aquello para lo cual haya sido programado el coche. exactamente. Entonces, por lo tanto, lo relevante es qué valores tenía la persona o empresa que ha programado ese coche, ¿vale? Entonces, si yo cogiera a 200 personas al azar y les preguntara, pues probablemente habría gente que diría, seguro que la mayoría, si me olvido de quedar bien, ¿vale? Olvídate de la Sí, respuesta sí, sí, quedar sí, bien, sí, ¿vale? olvídalo. Si Ujú. respondieran de verdad, pues habría un porcentaje de gente que diría, hasta la vida de 4 niños, ellos son el futuro y yo ya he vivido, pues oye, que el coche se caiga, y habría otro porcentaje de gente que diría, oye, lo siento mucho por los niños, yo no les conozco y prefiero salvar mi vida, ¿no? Y serían lícitas las dos respuestas. Otra cosa es la opinión moral que tengamos nosotros de ello. ¿Y Pues con, realmente cómo funcionaría un ser humano frente a una situación como esta? Donde ah, una amígdala entraría claro, en modo operando y le mira, diría, sálvate tú, porque soy instinto. este dilema moral se estudió, se hizo un estudio en una universidad americana, además, muy extenso, y el estudio concluyó que un Ajá. porcentaje muy grande de personas, mayoritario, la decisión que tomarían sería salvar a los niños, ¿vale? Ujú. La segunda decisión, la segunda conclusión del estudio es que la mayoría de ellos dijeron que no querían conducir un coche autónomo si esos coches tenían ese riesgo, que preferían ser ellos los que cuando se encontraran en esa decisión tomaran la decisión y no un algoritmo que ellos no saben lo que ese algoritmo cómo está. Entonces, básicamente eso se llama un sesgo de algoritmo. Sesgo de algoritmo significa que yo programo el algoritmo para conducir, para que ante una situación de riesgo haga algo, pero en el fondo hay unas reglas morales que yo le coloco detrás de ese algoritmo que le dan tomar esa decisión. Y a mí ahí es donde me entra la angustia, ¿no? Ajá. El saber en base a qué se ha programado un algoritmo para. Eso es como si, no sé, como si el algoritmo de inteligencia artificial que juega al ajedrez yo lo hubiera programado para que ganara, excepto si visualizo que mi oponente está llorando porque está triste porque va a perder. ¿No? Podría ser, podría haberlo. Sí, Es una claro, tontería, claro. pero podría haberlo programado para que eso fuera así, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un. O sea, más allá de pensar en Terminators, que está bien, pero yo creo que ahí sí Ajá. hay una. Porque al final, ese algoritmo del coche, el dilema moral, este es muy exagerado, pero no sé, luego hay algoritmos de Google que toman decisiones acerca de qué resultados te muestro en función de tus características. ¿Eres hombre? ¿Eres Correcto. mujer? ¿Eres de una raza o eres de otra? ¿Vives en una zona mayor poder adquisitivo, menos? ¿No? Eso se llaman sesgos de algoritmo y Ahora, de eso se habla muy poco. y eso exactamente, sesgos de algoritmo que están sucediendo en este momento, que ya nos ponen con algo que es tangible, algo que para ser práctico, inclusive en la búsqueda de un trabajo.
Vamos a hablar de algo sencillo, algo que nos pasa todos los días, algo que es muy cercano a nuestra realidad. Voy a buscar trabajo. No tengo la oportunidad ni siquiera de hablar con una persona ya. La máquina está en todo control de decidir si me permite a mí, con el resumen que mando, ¿ok? Con la hoja de vida, entrar o no entrar a ser visualizado. Ya estamos viviendo esa realidad. Sí, Entonces ya nos está botando del sistema esta inteligencia artificial. sí. En el fondo hay una frase que se utiliza mucho en tecnología en la Ajá. actualidad y es que todo lo que pueda ser automatizable será automatizado. Y entonces eso lo estamos llevando a territorios donde tareas que antes realizábamos los humanos, ¿no? A día de hoy se automatizan porque, y aquí aparece un concepto muy interesante, porque es más eficiente. Ujú, Por ejemplo, es cierto, yo no puedo a veces ir a una entrevista de trabajo porque ya no han valorado ni mi perfil, ¿vale? ujú, Entonces, yo soy la empresa y yo pienso, ¿quién va a detectar mejor un buen candidato? A un humano que tiene 1000 currículums, 1000 resúmenes y que voy a ver si, o una máquina que es capaz de aplicar un algoritmo para tratar de identificar en función de centenares de criterios cuál es el mejor. A día de hoy ujú, estamos optando por la segunda de las vías, ¿no? El problema ujú, de esta segunda de las vías es que plantea, por un lado, sesgos. Por ejemplo, si una persona blanca rica ha programado ese algoritmo, la probabilidad de que los currículums de personas blancas y ricas estén encima de la mesa versus personas de color y con menos poder ujú. adquisitivo, eso es real, no me lo estoy inventando. Ese sesgo existe, ¿no? Sí. Eso y muchas otras cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla de este tipo de procesos, la gente no tiene en cuenta que el algoritmo no solo mira a tus capacidades profesionales, es que se va a las redes sociales a ver qué haces, a ver qué, y entonces a partir de aquí interpreto tus afinidades políticas, interpreto tus afinidades religiosas, interpreto, ¿no? Una serie de cosas porque como somos así y lo explicamos todo en las redes sociales, ¿no? Y Y fíjate eso, que ahorita que dices algo como eso y lo importante entonces de estar despiertos a la hora de postear algo en tus redes sociales, porque todos hemos sido jóvenes y los jóvenes de ahora, pues como cualquier joven del pasado, han podido tomar un poco de más, han podido estar en una fiesta. Tienes 18 años o tienes 21 en el país que estés y te dejen tomar el alcohol en cualquier edad, pero eso no determina el adulto que seas en el futuro, bueno, porque de hecho, el tener esas experiencias y el tener la capacidad de equivocarte es lo que te hace un adulto más sabio. eso es lo que en algunos países y partes del mundo viene muy vinculado con la legislación de la privacidad. Es decir, Mm, yo debería tener derecho, ¿no? Y eso es un tema muy ideológico, ¿eh? Yo debería tener ujú. derecho a publicar en mis redes sociales lo que yo quiera y eso no debería darle derecho a un tercero a utilizar esa información para formar una opinión que me discrimina en el futuro para un puesto de trabajo o para una ocupación, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como siempre, jugamos con la doble moral, ¿no? Que en algunos Ajá. países es más que otra, ¿no? Pero entonces hay países que están intentando legislar, por ejemplo, el derecho del olvido, ¿no? Es decir, oye, yo he publicado lo que me ha dado la gana en las redes sociales, pero esa información es mía y un tercero no debería poder acceder a ella sin mi permiso para utilizarla para hacer un perfil, ¿vale? Correcto. Pero eso es teoría, esa es teoría conceptual, porque al final, cuando se pongo un ejemplo, yo vivo en Barcelona y el algoritmo de Google que hace eso reside en California, la legislación que se le aplica a ese algoritmo, pues no es la legislación de España o de Europa, que puede ser más o menos proteccionista con los datos que la legislación que hay en California, por poner un ejemplo. Y eso cuando es fácil. Hay veces que el algoritmo reside en un servidor que está en un barco navegando en aguas internacionales. Exacto. Ya no hay Sí, legislación aplicable. exactamente. Entonces, desde ahí, ¿cómo se controla lo que está sucediendo? ¿Y qué le enseñas tú a tus chicos en la universidad? ¿Qué le enseñas a esas mentes nuevas que están Sí. entendiendo este mundo? Ese es un desafío que yo intento entrenarlo en casa con mis 3 hijos. ah, pero yo creo que al final el primero es a no tenerle miedo al contexto actual. Es decir, lo tecnológico ha venido para quedarse y ha venido para hacernos ser una sociedad mejor, Ok. más eficiente, con mayores oportunidades. Y eso estoy absolutamente convencido, ¿no? Otra cosa Ujú, es, como todo, hay que ponerle límites y hay que entender cómo funciona.
Eso es como, yo me acuerdo hace años, ¿no? Porque ahora ya ha pasado más de moda, ¿no? Pero hace años cuando algunos padres te decían, yo es que no quiero que mi hijo esté en Facebook, ¿no? Y la siguiente Ujú, pregunta que hacía siempre es, oiga, señor, ¿usted está en Facebook? ¿Ha entrado alguna vez en Facebook? No, en la vida. Entonces, ¿cómo le puede prohibir a su hijo algo que no sabe para qué sirve? ¿No? Entonces, yo ujú. creo que lo primero que hay que enseñar, ¿no? Es a entender las tecnologías. Lo segundo es que hay que entender, Paréntesis ahí, y me encanta que hayas dicho eso, pero ¿cómo le enseña un padre a entender las siguientes tecnologías si todavía no la comprende? ¿A dónde busca información un padre que quiere ayudar a un hijo? digamos, aquí hay dos formas de buscar información. La primera, Ujú, uno va a internet o busca a alguien ujú, y pregunta, esa es una. La segunda, que yo la recomiendo, ujú, es le preguntas a tu hijo, no sé, por ejemplo, ahora a nivel mundial, en Europa sobre todo, ¿no? Pues por ejemplo está Twitch, ¿no? Que es este nuevo canal de televisión que los que tenemos una edad nos cuesta entender, ¿eh? Ah, ajá, y yo este canal no sabía cómo funcionaba y yo he aprendido cómo funciona con mi hijo. Cuando un día me okey, levanté y me lo encontré sentado en el sofá con la televisión encendida, viendo a un personaje, ¿no? Que explicaba cómo estaba jugando un videojuego, y le dije a mi hijo, ajá, ¿qué haces? Y me ajá, dijo, no, estoy viendo como un tercero juega a un videojuego, al FIFA de fútbol, ¿no? Y ujú, dije, pero esto, y me dijo, mira, hay 3 millones de personas más mirándolo, ¿no? Entonces, mi increíble. primera reacción como padre hubiera podido ser, cierra la tele, que esto es una tontería. ¿Vale? Ujú, En ese momento me acordé de cuando yo de joven hacía cosas que mi padre me decía, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y una forma es, te sientas a su lado, tú tienes una ventaja, tú tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes perspectiva, ¿no? Él ujú, tiene conocimiento sobre... Entonces, juntando las dos cosas, porque además, si lo que está viendo realmente no es bueno para él, desde la ujú. prohibición es muy difícil, porque nuestros hijos, igual que la gente más joven, no nos reconoce. Es decir, cuando Sí. yo le digo a mi hijo, te prohíbo esto, me mira como diciendo, ¿qué me vas a prohibir si no tienes ni idea? Sí, Y cuidado con eso porque la autoridad se sí, acaba enseguida. Es decir, sí. se lo prohíbo, vale, pues cuando yo no esté en casa, él lo acabará viendo. O cuando esté fuera de casa, en casa de un amigo. Entonces, aquí al final hay que buscar un cierto reconocimiento, una cierta autoridad, que como no la puedes tener con la tecnología, porque él sabe más que tú, la tienes que tener con explicarle, ¿no? Lo que es el mundo y cómo funciona desde tu punto de vista y llegar a ese punto de acuerdo, ¿no? Entonces yo en clase con mis alumnos lo primero que intento es compartir Ujú. eso, ¿no? Porque muchas veces mis alumnos saben mucho más de tecnología que yo, Sí, pero el mucho ejercicio más, de la disciplina es completamente distinto. claro. Cómo ejercer la disciplina y cómo ayudarlos a ellos a entender la importancia de la disciplina como una herramienta de vida. Y Siquiera que antes era mucho más fácil explicarlos porque era análogo. Yo siempre me sí, refiero sí, al mundo análogo pero, porque así es como yo lo veía, era análogo. pero, pero como Ahora te hijos, tienes que digitalizar tú para sí, explicar disciplina. pero como hijos yo creo que lo vivimos igual. Es decir, yo Ajá. cuando era más joven y mis padres me decían esto sí, esto no, ese punto de rebeldía, ese punto de incomprensión, ese punto de no tenéis ni idea, Ujú. probablemente es lo mismo que puedan pensar mis hijos a día de hoy. Lo que ha cambiado son a las cosas que yo quería hacer, las que quiere hacer mi hijo, ¿no? Ahora son Sí. más tecnológicas y lo mío eran, ¿no? De otro tipo. Pero yo creo que el sentimiento de la emoción que viven yo creo que puede ser muy parecida a la que vivíamos nosotros. Porque Ok. probablemente si les preguntamos a nuestros padres, para ellos debería ser igual de complicado que lo es a día de hoy para nosotros, ¿no? Yo creo que Sí. ese es el punto. Pero a mí me gusta mucho explicarlo desde el punto positivo, desde el punto de la tecnología ha venido para quedarse y para hacernos mejores. Cuando hablamos de estas cosas, al final el tema no es tanto un tema de tecnología, es un tema político y económico. Es ¿Por qué nos da cierto. tanto miedo la tecnología? Porque hay 5 compañías en el mundo que a día de hoy dominan la tecnología. Y ya está. Sí, sí, y entonces Ujú, son oligopolios de difícil ujú. control que gestionan los datos como en muchas ocasiones quieren y que es difícil, ¿no? Es difícil ponerle límites a eso, ¿no? Porque ¿Y qué tan diferente? Porque si vamos a meter el dedo en una llaguita, como hemos venido haciendo con cuidadito desde hace sí, rato, 5 o 6 oligopolios, ¿no es la historia mundial siempre? Siempre hay bueno, unas fuerzas y unos poderes que están manejando el momento. Es sí, simplemente que se transfirió el poder de unas manos a otras. pero y además fíjate que cuando lo miras en lógica geopolítica, y no Ujú, quiero ponerme, pero digamos, ¿qué es lo primero que China prohíbe a sus habitantes? El uso de eh, las plataformas digitales,
fundadas en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo primero que luego intentan prohibir los Estados Unidos? El uso de plataformas creadas en China que están utilizándose en Estados Unidos, ¿no? Es Ah, correcto. y en medio estamos los europeos, que no Ujú, sabemos a qué juego jugar, si a papá o a mamá, ¿no? Que no tenemos ninguna ujú. compañía tecnológica grande, ¿no? Y que básicamente lo que intentamos hacer es legislar, ¿no? Para que desde el punto de vista de privacidad de los datos, ¿no? Pues no se nos coman esos monstruos. Pero en el fondo, el tema de la tecnología es que hay unos cuantos jugadores mundiales que la dominan, ¿no? Y que son de difícil control. Sí. Ahora, ¿qué le dirías a un chico que estudie? Esa pregunta es muy complicada. Yo, mira, lo primero que le diría, para ser muy honesto y honrado, que es lo mismo que les digo a mis hijos, Ujú. estudiar lo que os dé la gana, ¿no? Ajá. Eso es punto uno. Pero, de entre lo que quieras estudiar, mi recomendación es que estudies algo que en un futuro cercano tú creas que es de difícil automatización. Mm, ¿Y por qué? Porque en el fondo, si tú estudias algo que probablemente será automatizado, es que será automatizado. Es que habrá un robot o habrá un algoritmo que hará eso porque será más eficiente. En cambio, hay otras cosas que serán difícilmente automatizables. Por ejemplo, alguien tendrá que explicarle, déjame ponerme filosófico, alguien tendrá que ajá. explicarle a un algoritmo cómo es el mundo. Ujú. Pues habrá que ¿Y eso que explicárselo. desde el artista o desde... El otro día con mis hijos, y esto es real, Ajá, que hablábamos de este tema precisamente, ¿no? Fruto de una conferencia que di, hablábamos, y me ajá. preguntaban, vale, papá, pues ¿qué estudiamos? ¿no? Y les decía, mira, si pudiera pagároslo, hay una carrera, un doble grado en Londres, en la London Business School, que es de matemáticas y filosofía. Wow. Esto estudiaría yo. Por un lado está la comprensión de los datos, la comprensión de cómo funciona el mundo a partir de modelos matemáticos, y luego está toda la comprensión del ser humano, toda la comprensión de las leyes morales, éticas y demás, ¿no? Que ayudan a entender, ¿no? Porque todo lo que sea automatizable, será automatizado. El marketing será un marketing digital y lo harán las máquinas y decidirán cuál es el mejor anuncio que puedes ver. La venta de viviendas, habrá una máquina que te hará el recorrido. Los camareros de un restaurante se acabarán automatizando y serán robots que irán mesa por mesa sirviendo, ¿no? Entonces, hay una serie de profesiones que ya lo sabemos, será así. Entonces, Pero y, entonces sí es Terminator en el ahora, porque aunque no sea específicamente el señor de la pistola con el arma, con el láser, está modificando el pensamiento humano desde toda la información que están enviando a través de todos no, pero yo creo que sencillamente está los evolucionando. gadgets. Pero fíjate, Ujú, yo creo que está evolucionando. Esto es como cuando llegó la revolución industrial y de ujú, repente las fábricas de tejidos, ¿no? Aparecieron y se industrializó la elaboración de tejidos. ujú. Antes había gente que hacía tejidos a mano. Sí, es cierto. Y uno podía pensar que eso lo que iba a hacer es acabar con el mundo y que sobraba gente porque como ahora las... Y sencillamente lo que pasó es que esas personas encontraron, no sé, el ejemplo quizás es Ujú. demasiado fácil, ¿no? Pero aquella persona que antes tejía pues cambió de ocupación, evolucionó y ahora lo que hacía es, había aprendido mecánica para cuando la máquina que tejía se estropeaba, alguien tenía que arreglar la máquina. Sencillamente había un cambio. Mira, te voy a dar un dato. Ajá, En los últimos 10 años se han destruido 600.000 empleos ujú. porque se han automatizado. Correcto. Pero en el mismo momento, en el mismo periodo, se han creado 900.000 empleos nuevos Ujú. que antes no existían. Ok, y ahí era donde iba mi próxima pregunta. Se destruyen unos trabajos, o sea, unos empleos, se ¿Mm? generan otros. Ahora el otro que se genera es altamente técnico y requiere que las personas estén preparadas para insertarse en la máquina productiva. El problema es que estos que dejas sin trabajo no tienen la educación para insertarse Ah, inmediatamente a tomar este nuevo empleo. Entonces queda una brecha en la cual no tenemos la capacidad, y vamos otra vez a la velocidad de la que hablaste al principio de la conversación, para el procesamiento internamente, intelectual, y estar, porque te quedaste atrás, venías haciendo una función. sí. Como los Ajá. políticos que nos gobiernan tienen una visión cortoplacista,
Ujú, digamos, no están intentando anticipar lo que sucede, porque si el gobierno, los gobiernos en general, me da igual el color político que tenga cada uno, fueran capaces de intentar anticipar lo que va a suceder, lo que harían sería invertir en lo que hay que invertir, que es en educación, ujú. de forma que lo que no nos pasaría es que alguien quedara fuera, ¿no?, de ese mercado laboral y sin un conocimiento. Entonces, hay países que están tomando decisiones. Por ejemplo, en Emiratos Árabes, Sí. para ponerte un ejemplo, luego te pondré otro país. En Emiratos Árabes existe un ministerio de inteligencia artificial. Es Wow. decir, han tomado la decisión de que hay una parte del gobierno que de lo que se ocupa es de pensar desde una perspectiva de transporte, de energías renovables, de gestión de agua, de tecnología, de educación, de medio ambiente y de tráfico, el cómo la inteligencia artificial afecta y afectará y por lo tanto qué cambios deben suceder en ese país para estar preparados, Pero ¿no? las mujeres no pueden manejar todavía o están en eso, pues. Vale. Entonces, Como sabía que este ejemplo siempre genera, estando de acuerdo, mira, hay otro país no, 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 bastante y me más... encanta que lo tenga. Y me No, encanta que no, lo digas porque, por un lado, sí, están haciendo cosas correctas, pero por otro lado, tienen todo este atraso en cuanto a otros temas morales, pero al fin y al cabo, pues cada país tiene sus cosas, sí, ¿no? pero por ejemplo, mira, en Suecia, ¿no?, que es un país europeo bastante más, digamos, que hace bastante mejor el tema de los derechos Ajá, de igualdad y de inclusión, por ejemplo, en este caso, tiene una cosa parecida, ¿no? ok. Tiene un ministerio para el desarrollo estratégico y la cooperación que básicamente se encarga de intentar anticipar qué va a suponer lo digital para su país y para su sociedad y cómo deberían estar preparados. Eso es Porque lo en que el, tienen que hacer los gobiernos, claro, o por lo ahí menos está, anticiparse. la tarea de profesor es Ujú, una tarea que está siendo automatizada. ajá, Está siendo, o sea, al final un docente, ¿qué ha hecho toda la vida? Un docente ha cogido libros, ha intentado elaborar un discurso a partir de esos libros, ha hecho investigación, ha generado conceptos nuevos y los ha tratado de explicar. Eso a día de hoy se llama Internet. Tú te vas a ujú, Internet, o sea, tú quieres doctorarte en inteligencia artificial, te vas a Google, le pones inteligencia artificial, le dedicas 3 días intensivos y te digo yo que en 3 días sabrás más de inteligencia artificial que el 95% de tu entorno. ¿Vale? sí. Pero tú me dirás, ya, pero yo no tengo 3 días, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, morirá una profesión como es la del docente, la del profesor, y aparecerá una profesión que es la del curator, que es la persona que básicamente lo que hace es intentar coger tal volumen de información y ese volumen de información procesarlo para que, en función de lo que tú seas, de lo que a ti te interese, estos son los 5 contenidos que deberías aprender. ¿Vale? Entonces, Pero no te forma. Y esa es la diferencia pero es que, entre un buen sí, profesor, un buen educador, que yo los he tenido en mi vida y los recuerdo hasta el día de hoy de cómo transformaron mi visión del mundo. porque Y eso no te lo da una máquina. no, exacto, pero fíjate, y volviendo a lo de antes, ¿eh? Al final una máquina es productividad, y en cambio el humano es creatividad. Entonces, cuando hablamos de educación, para seguir con el ejemplo, si tú quieres aprender conocimientos técnicos, ¿no?, que es lo que me parecía que tú, pues ya está, oye, vete a internet y los aprenderás. Si tú quieres formarte alrededor de una serie de valores, de conocimientos, de formas de vivir la vida, de formas de llevar una empresa, etcétera, ahí todavía necesitas esa parte más creativa, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce, ¿no?, esa necesidad, ¿no?, de encontrar perfiles que vayan más allá del conocimiento técnico, ¿no?, y que por lo tanto lo que hagan ese punto de reflexiones. Por eso te decía, ¿quieres pensar qué estudiar en el futuro? Dedícate a cosas como la filosofía, a cosas como donde la creatividad sea un elemento fundamental y deja la parte más técnica, porque esa será automatizable, y llegará un día que como Matrix nos ponemos una pastilla, la de color azul o la de color rojo, Ujú, y habremos aprendido a cómo se pilota un avión o un helicóptero, que creo que sería la película Matrix, ¿no?, tomándote ajá, una pastilla. Porque el conocimiento correcto. técnico yo sí creo que es el que será automatizable, Y lo vamos a tener y lo vamos a poder procesar, porque sin con toda duda. la tecnología que también estamos viendo y que he tenido algunas lecturas que dicen, bueno, sí, efectivamente vas a poder colocar un chip que te ayude a tener toda esa información técnica. Es cómo utilizas toda esa información lo que va a determinar la diferencia. Lo que decimos en inglés, el outcome, el Exactamente. resultado. Tengo la información, pero el resultado es diferente porque soy un humano.
por ejemplo, está el concepto del cyborg, del cyborg, ¿no? Por ejemplo, Sí. hay una persona, yo conozco una persona, es un caso conocido, una persona que es daltónico y no es capaz de ver la diferencia de los colores, ¿vale? Y esa Sí. persona ha desarrollado una especie de lector de colores, ¿no? Ujú, Entonces, físicamente, digamos, lleva implantado en su cerebro un chip, ¿no? Y lleva como una especie de antena que sale con un lector ujú, que es capaz de leer ese color, ¿no? De leer un color, eso manda ujú. un mensaje al cerebro y el chip lo que hace es le procesa y le dice de qué color es, ¿no? Entonces, Correcto. esto que nos parece ciencia ficción, esto ya está funcionando, Sí, yo ¿no? Ya también tengo está. una amiga que no escucha, pero ella tiene implantes que hacen una interpretación de lo que están escuchando y de Es las exact- voces y cómo el sentido de la voz de esa persona nueva que está, le da un sentido a esa voz y a esa persona, le da una identidad y claro, esa información electrónica la traduce al cerebro y ella tiene, escucha a través de esos sensores. claro. Otra cosa es hasta dónde dejamos que la tecnología nos mejore el rendimiento como seres humanos, ¿no? Exacto. Hay una chica inglesa que tenía una enfermedad de cadera y le tuvieron que amputar una pierna, ¿vale? Sí. Y le pusieron una pierna ortopédica, y ella empezó a hacer deporte, ¿no? Como forma de Sí. recuperación, y le pusieron una pierna de estas ortopédicas, de estas que utilizan los corredores, ¿no? Seguro que alguna vez habéis visto alguna en Ujú. televisión, ¿no? Sí, Y claro que tenía sí. una pierna humana, por decirlo así, y una pierna ortopédica. Y la chica empezó a competir y se dio cuenta que era buena, y Sí. se dio cuenta que tenía un problema. Y es que cuando competía, la pierna humana, por decirlo así, la pierna biológica, tardaba en recuperar. Pues porque cuando tú corres, pues generas un esfuerzo. Y le pidió a Obvio. sus padres si se podía operar para cortarse la pierna biológica y ponerse la segunda Ujú. pierna ortopédica, porque eso la haría, ¿no? Mucho más rápida, ¿no? Con mucho menos desgaste, y Sí. eso le permitiría competir en los Juegos Olímpicos con opción de ganar medalla. Imagínate, tenemos al frente a Claro, Darth Vader. claro. Y la pregunta es, ¿quién puede decir que sí o que no? Que a mí es la parte que me Sí. interesa. O sea, Ajá. ¿quién puede decir? ¿Puede decidir ella porque es su cuerpo? ¿Pueden decidir sus padres? ¿El gobierno o el Estado debería darle permiso para hacerlo? ¿Y quién lo determina? ¿Dónde está ese caso? ¿Ese caso dice sí, sí puedo hacerlo, el gobierno o ella tiene su autoridad para decidir sobre su cuerpo? Bueno, eso acabó en los tribunales y por lo que yo sé todavía está en los tribunales, Wow, porque el médico se negó a hacerlo, ¿no? claro, Pero, pero- porque es un pero tema ético. sí, claro, pero volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Y es un Ujú, ejemplo muy extremo, ¿eh? Pero te lo sí, quería compartir porque, pero está, es pero un está, extremo, es un ejemplo extremo que está en el día de hoy, está allí, claro, está sucediendo y lo que está haciendo en una mente humana que por llegar a un nivel de competencia prefiere mutilarse, ¿verdad? Para sí, lograr un performance, un mm, resultado deportivo superior. Pero ya, vuelvo y te digo, es el caso, yo no sé si tú viste la Guerra de las Galaxias, pero yo es que lo me las he mismo, es lo visto, mismo, es lo porque he sido mismo, una fanática, es el Darth Vader. Él se, exactamente. él se auto, se va autodestruyendo de una manera y su cuerpo se va haciendo mecánico y luego es solamente un cerebro sobre toda esta mecánica. ¿Por Mm, qué? Por el poder, por acceder al poder. En ese momento esa niña quiere acceder al poder deportivo que esto garantiza. Sí, pero para mí, digamos, hay como dos debates, ¿no? Uno es acceder al poder, efectivamente, y la otra es quién puede decidir qué está Ujú, bien y qué está mal, ¿no? Porque, no sé, la pregunta es, ¿por qué una persona que no, por ejemplo, mi hija, que tiene dificultades auditivas y lleva audífonos también, por ejemplo, a, a nadie se le ocurriría decirle a mi hija, tú no te puedes poner audífonos, ¿no? Porque eso mejora tus capacidades. En el fondo, donde acabamos, que a mí es la parte que siempre me ha parecido más interesante, o sea, a mí no me interesa mucho si los chips son más rápidos o más lentos. A mí lo que me interesa sobre todo es la parte más humana que hay por detrás, ¿no? Es decir, la ujú, parte más de ujú. reflexión, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que no hayamos tenido una tecnología tan potente en toda la historia de la humanidad y nunca hayamos tenido países tan pobres en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, Sí, sí. para mí esa reflexión, o sea, ¿cómo puede ser que hayamos hecho una vacuna para la pandemia de la COVID en un tiempo récord, teniendo la mejor Ujú, tecnología del mundo?
y que haya países como España, y Sí, cito el mío, porque ¿no? donde estemos ya al 50% de la vacunación y haya países donde no hayan pasado del 1%, ¿no? Entonces, esa, exactamente. ese poder que da la tecnología, ¿no? Y a mí es donde creo que deberíamos reflexionar más, ¿no? Sí. Del poder que tiene y de cómo como sociedad deberíamos utilizarlo, ¿no? Ah, por eso hay que estudiar más filosofía, ¿no? Y hay que Sí, estudiar claro menos que sí. carreras de cosas que se puedan automatizar, porque se van a automatizar, seguro. Hay un autor que en los años 90 sacó un libro muy, muy famoso que decía más Platón y menos Prozac. Yo Exactamente. creo que estamos allí también. Más Platón y quizás a la misma par que la tecnología, porque hay que continuar pensando, hay que llamar al diálogo y hay que llamar al diálogo filosófico profundo, la conversación que te lleva a razonamientos de resultados pro sociedad y balance, balance y armonía, más allá del el logro de marketing, de mercadeo, de ventas, que está bien, que nos encanta a todos, todos queremos ganar dinero, todos queremos vender, tenemos que seguir progresando, pero tiene que haber una seria conversación sobre lo que en este momento estamos viviendo para tener un mundo mejor, para continuar haciendo uso de la tecnología, pero favoreciendo al mayor número de personas posible en una manera positiva, por supuesto. Pero me encantó tenerte, Mark. Qué Claro. conversación tan divina y maravillosa y que lo podamos hablar así tan tranquilamente. Hay millones de cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, me imagino que si ya somos amigos te puedo volver a invitar. Yo encantado. A mí ya has visto que hablar me gusta y me gusta mucho. La verdad es que ha sido un placer estar con vosotros, estar contigo hoy aquí y cualquier cosa a vuestra disposición, obviamente, cuando queráis. Ay, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, los invitamos a que continúen y estén con nosotros en una próxima oportunidad de Usechando Ando. Los veo pronto y también pues les mando un gran abrazo a todos.